Bien, en esta segunda sesión, al darle de nuevo las buenas tardes a todos y saludarles, queremos dar pues un paso adicional a nuestro trabajo del seminario Diseño y Gestión de Entornos Virtuales. Ya estamos aquí adentro, 19 participantes de esta sesión y bueno, van a ir entrando el resto de los compañeros. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Nosotros con la primera lección procurábamos de alguna manera dar un acercamiento a una estructura muy sencilla, pero a la vez requerida, necesaria, en torno a a lo que debería ser una filosofía de la educación a distancia. Evidentemente no se trata de hacer teorizaciones, sino por el contrario, hacer un acercamiento, tener una idea de que ante el diseño y gestión en entornos virtuales, no es solamente transferir lo que normalmente hago, sino de alguna manera procurar adaptar al nuevo entorno las características tanto del estudiante, las características del contenido y las características del docente. En ese sentido, he ido observando sus infografías. Yo quisiera que revisáramos ahora si han podido hacerlo de la manera como se requiere o se ha solicitado. Insistir en que el deseo de que se vea la infografía es justamente por dos cosas. Una, para darle el sentido real pues, a la infografía, que es informar visualmente, por una parte. Y por otra parte, hay una estadística muy interesante que realizamos hace unos 12 años en una investigación eh, con el uso de la plataforma Moodle, que pudiese análogamente extrapolarse a otras. Y es que en los foros, sobre todo en los foros, en una revisión de 100 cursos, cuando nos tocaba certificarnos y buscar de alguna manera una estructura para Moodle, lo propio que se utilizaría para Chamilo, nos percatamos que solo el 3% de los participantes de un foro descarga los archivos adjuntos. Es un nivel sumamente bajo, porque en los foros, el foro es análogamente es una estructura de discusión a la discusión presencial. Y en la discusión presencial, la dinámica, ¿cuál es? Pues cada quien va expresando de acuerdo a lo que ya leyó, y de acuerdo a lo que intuye y procede en cuanto a su opinión, va dando su aporte. ¿Qué pasa? Que no hay tiempo en la discusión presencial de repente de irse por las ramas, sino que cada cual va presentando su estructura. Pero lo mismo se ha dado en los foros virtuales. Entonces eso hace que el adjuntar documentos, salvo que la instrucción sea esa, porque después y la experiencia de repente me ha permitido ver otras maneras, eh, puede que ayude a que las personas descarguen el documento. Por ejemplo, cuando se termina una actividad formativa de elaboración de estrategias y cada quien realiza un producto, entonces en algunos entornos se abre la posibilidad de compartir los resultados finales. Eso ayuda a que la gente vaya y los descargue porque está interesado en ver los resultados finales y no los puedes presentar en el mensaje del foro. Salvo esas características, cuesta mucho que se descargue. Eso por una razón muy pragmática, una razón estadística, una razón que da en ese sentido una estructura pragmática, y hay una razón económica, que es que poniéndonos en los zapatos de nuestros estudiantes y algunos que estamos teniendo la experiencia de trabajar con algunos estudiantes del interior del país y muchos de ustedes que están en el interior directamente trabajando con sus estudiantes, esto pues nos agarró a todos con las herramientas que cada cual tenía y también con los dispositivos que cada quien tenía. Entonces hay quien tiene su computador y puede trabajar y tiene su servicio de cable y tal, y hay otros estudiantes que están en zonas más difíciles que solo acceden a través de su celular.
Si yo en el foro le pido que él participe y él se tiene que ver en la necesidad de descargar los archivos para poder opinar de ellos, eso en data es un dineral. Entonces, fíjense cómo de una estadística a un efecto pedagógico, que es en este caso la infografía, y de hecho yo desarrollé una infografía sobre el pensamiento visual, que es la teoría que está de fondo al uso de las infografías. En esas dos justificaciones tenemos esta tercera, que es un poco a atender pues, a las necesidades económicas de muchos de nuestros estudiantes. Por eso, para cerrar esta primera parte, la necesidad de que en el foro puedan subirlo como imagen. Yo hice la prueba con algunos, he hecho la prueba durante el día para verificar si la situación que nos comentábamos desde el miércoles se había subsanado. Yo logré subir algunas imágenes tal cual les explico en el tutorial que adjunté en ese espacio del foro. Algún colega todavía me manifestaba algún error. Los errores pueden darse si de Canva, por ejemplo, que ha sido una de las sugerencias, hemos descargado como PDF y no como imagen. Evidentemente, si es un PDF y yo intento incrustarlo como una imagen, pues me va a dar error porque es un formato de archivo de otra naturaleza. Entonces, en Canva, cuando vamos a descargar, ahí hay una pestañita y podemos visualizar varias formas para la descarga. JPG, PNG. PNG es mucho más, es un formato de transferencia de imágenes mucho más amplio, de mejor calidad visual. El JPG es más pequeño en términos de calidad y es transportable, de hecho se utiliza mucho más para dispositivos móviles. Pero esos son los dos formatos que ofrecen más el PDF. Entonces, probablemente hay algunos que hayan coincidido o hayan tenido error en ese sentido. Otros han resuelto con la típica, han abierto su imagen en el computador, le dan copiar y le dan pegar en el mensaje del foro. De cualquiera de las dos maneras, cualquiera de los caminos nos conducen a Roma. Lo importante es que no basta solamente con adjuntarlo. Yo entiendo algunos casos, sí, tengo que eliminar incluso algunos mensajes que me han pedido, bueno, porque estamos en este proceso de aprendizaje y no pasa absolutamente nada. Si no lo ha logrado hacer, tenemos hasta el martes para la discusión y para que la discusión sea bien enriquecedora. Y evidentemente, en la medida en que vayan terminando sus infografías, pues las van subiendo. La idea es, como alguno lo ha asumido, asumir, valga la redundancia, asumir el reto de conocer otra herramienta, utilizarla y ver cuánto de ella podemos aprovechar para el trabajo con nuestros estudiantes. Eso por el lado práctico del foro. Por el lado teórico del foro, me ha encantado que en las que han entregado han manifestado, han mostrado elementos bien interesantes con respecto a la formación del propio docente como parte de una filosofía de la educación a distancia. Pero quiero quedarme con 4 elementos que les comparto a manera de un resumen parcial, pero que evidentemente sigue su curso durante de lo que queda de esta semana de trabajo. Y es la centralidad en el estudiante en estos diseños. Y es verdad, el diseño tradicional o el diseño, yo a veces tradicional no me gusta usarlo porque a veces suena como que si no tuviésemos otras maneras de hacer. Y hay, por supuesto, que no es así, pero utilizaría más el término convencional. En nuestras maneras convencionales de enseñar, muchos elementos están centrados, y creo que ya lo he dicho, en nosotros, en si nos escuchan, en nuestros estudiantes que de semana a semana nos escuchaban en las clases y de alguna manera esperaban a que le diéramos las instrucciones. En que si alguien faltaba a la clase, se sentía súper mal porque sentía que se perdía, porque nadie le iba a repetir lo que se había dicho en clase. En esa estructura, evidentemente, ha costado mucho en algunos que en general, no en ISA en universidad, en general, en los espacios donde se trabaja de forma semipresencial, cuesta mucho entonces ir a la plataforma, poner actividades en la plataforma, porque todo se centra fundamentalmente en la dinámica de que el profesor es el que lo dice. Es decir, yo lo resumo en que tenemos una educación muy auditiva.
muy auditiva, como lo dijo el profesor. Profesor, dígamelo, repítamelo otra vez, yo lo quiero escuchar para poderlo entender, y eso no está mal ni bien, esa es la manera. Ahora el diseño y gestión en el entorno virtual evidentemente pide un trasfondo, que eso es lo que llamaremos filosofía de la educación a distancia, que es un trasfondo, perdón, que cambia, que la centralidad ya no está en el profesor, está en el estudiante, que es el que debe leer, el que debe observar, el que debe hacer el seguimiento, siempre y cuando hayamos preparado el entorno, pues lo más pertinente posible. ¿Se nos pueden pasar elementos? Sí. ¿Pueden faltar alguna distancia? Sí. A veces influye la propia plataforma que se utilice, sí, porque no quiere decir que el diseño esté mal si es que si en algún detalle me equivoco con la plataforma. Claro, eso tendría que ir como bastante unido, y por supuesto la pericia que vamos adquiriendo con respecto a la plataforma hace que el estudiante se sienta más seguro. Ya voy a abrir el enfoque del espacio de consulta, ¿sí? Entonces, en esta parte me quedo con un primer elemento teórico, que es la centralidad en el estudiante. Y de luego 3 elementos que con otras palabras más o menos han ido desarrollando y que es fundamental. El autoaprendizaje, el autocontrol y la autogestión. Son 3 términos, repito, dichos textualmente o dichos de forma similar, que van moldeando una filosofía de la educación a distancia. Primero, porque si nos ponemos en la centralidad del estudiante, quiere decir que él entiende que es el autoaprendizaje. Nosotros creamos el entorno, pero el que tienes que tener la responsabilidad de aprender eres tú, ¿sí? A distinción del enfoque convencional, en el que muchas veces sobre el hombro del docente está la clave del éxito del estudiante en su totalidad. Aquí no, aquí está una clave de éxito importante, pero siempre y cuando el estudiante retome y asuma que él es el que debe aprender y por lo tanto debe hacerlo a su ritmo. El autocontrol, porque él regula las maneras como accede, cómo lee y cómo trabaja. Y eso también pasa por una autonomía, cosa que se dificulta mucho en la educación básica, porque si un adulto, andragógicamente, el tema de la autonomía todavía le cuesta, no le puedo pedir autonomía a un niño de primer grado que requiere del apoyo de sus padres. En la universidad no creamos que la diferencia es mucha en cuanto a estudiantes que no han sido formados en nuestras plataformas, ni en la nuestra, ni en ninguna, está accediendo, está aprendiendo y por lo tanto también espera que el profesor le diga paso 1, paso 2, paso 3, porque así nos han enseñado, así hemos enseñado por años y así han aprendido ellos. Y luego la autogestión, el propio participante en el entorno sube, baja, entra, sale, navega, porque va adquiriendo pericia sobre eso. Nosotros tenemos participantes, es mi caso y seguro el de muchos, que no conocen Chamilo más que de nombre y de haber ingresado en algún momento y de ni siquiera haber activado su clave y su usuario. Se los puedo decir al día de hoy, 28 de agosto. O sea, yo en la tarde publiqué una lección que inicia mañana en un grupo y el grupo de estudiantes me ha pedido por favor ayuda porque no entiende nuestra plataforma, no la han usado y no es un grupo que está empezando carrera y es un grupo de pregrado. Lo que quiero decir con esto es que todo eso para que yo pueda lograr que ellos autoaprendan, se autogestionen y se autocontrolen, pues ahora me toca a mí como facilitador buscar las herramientas para que ellos se puedan anclar en la plataforma, no se les haga un espacio delicado, un espacio que me da miedo, un espacio que no conozco. Necesito entonces ahora comunicar y crear puentes, ¿no? Ya se nos ocurrirán algunas maneras, algún pequeño tutorial de 2 minutos que le pueda presentar, bueno, entras aquí, haces aquí, mira aquí consigues esto, los tutoriales que ya están publicados en la web, es decir, buscaremos las maneras de romper esa dificultad que estamos encontrando. Dicho esto, nosotros, bueno, yo les he colocado en el área de enlaces, con mucha humildad, pero con el deseo de compartir, les he colocado un enlace que los lleva a mi portafolio personal.
En ese portafolio personal, por decir, mi página web, están pues algunas creaciones, algunas infografías, algunos videos, algunos materiales que están para compartir y que están para el uso pues de la comunidad académica y en este caso de los que estamos acá. Si les son útiles, sírvase, que es siempre mi experiencia, ¿no? Vamos a acercarnos allí un momento, en este momento es este espacio que les empiezo a compartir y concretamente van a ver, van a observar dos infografías que las infografías siempre son unitarias, siempre tienen una sola estructura, ¿sí? Las infografías no son 2, 3, 5 páginas. En este caso hice una infografía o hice dos infografías que pueden presentarse juntas, que es otra cosa, o separadas. Si yo quiero hablar y ponerme a dar aquí una sesión de clase con respecto a las generaciones del diseño instruccional, pues tienen la de la izquierda. Y si quieren trabajar algunos modelos, algunos, no están todos, están los que considero relevantes por muchas razones que ya voy a explicar, pues está la infografía número 2 de 2. Entonces tienen una relación entre ellas, pero pueden trabajarse separadas. Me voy a centrar fundamentalmente en la segunda. Si hacemos doble clic o le damos abrir imagen en una pestaña nueva, les presentaría esa nueva pestaña, ¿sí? No se preocupen que vamos a ponerla más grande para que se pueda ver mucho mejor. No es mi intención hacer un recorrido por los modelos, sino sencillamente explicar que los modelos, como dice esta parte de aquí arriba, los modelos marcan las generaciones, perdón, del diseño instruccional, marcan los diferentes modelos de diseño instruccional. Entonces, las generaciones me marcan los modelos y los modelos marcan a los diseños. Entonces, se recomienda al docente trabajar con un modelo en atención a lo que se propone lograr. Y yo pongo en rojo, enseñar con intencionalidad. Y eso tiene que ser en este momento un principio fundamental. Cuando yo tengo intención de algo, entonces puedo con mucha mayor facilidad establecer mis objetivos, establecer mis actividades, mis competencias y los espacios de evaluación de cualquier diseño. Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, y yo siempre coloco el término enseñanza, aunado a varios autores como Amaro, como Polo, como Dorrego, que están en contra de que digamos solo entornos virtuales de aprendizaje. Porque si bien es cierto que el aprendizaje está en el centro del estudiante, del participante, necesita de una enseñante que esté detrás del proceso, diseñando, acomodando y gestionando ese trabajo. Entonces, de alguna manera es importantísimo no perder de vista el concepto de que enseñanza debe aparecer. Entonces no es lo mismo hablar del EVA, entorno virtual de aprendizaje, hablar del EVEA, entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. En cualquiera de los casos siempre se requiere un modelo que comparta y de alguna manera genere secuencia, genere estructura y genere la posibilidad de lograr el aprendizaje, que es lo que queremos. Les van viendo que hay algunos modelos, que hay algunas fechas, pero yo me quiero centrar en esto que van a empezar a ver en pantalla y que es dos modelos para los entornos virtuales. Los modelos anteriores se crearon para hacer diseños instruccionales, pero todavía el concepto de la virtualidad no estaba tan desarrollado. Estos modelos que ven acá, el modelo ADIE, muy típico del uso genérico para los entornos virtuales, que además muy utilizado por la rama de la ingeniería, que ha sido una rama fundamental, un área del conocimiento fundamental para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en general y luego aplicadas al ámbito docente. Entonces cualquier ingeniero, y algunos de los presentes podrá decirlo, si tiene que referirse a un modelo, pues si se refiere a un modelo de estos en el entorno virtual, o buscará el modelo ADIE.
Y el modelo ADITE, que está a la izquierda, que tiene su origen desde Tennyson, Dorrego y luego Polo, en ese orden cronológico, que de alguna manera van configurando un entorno, un modelo, perdón, genérico. ¿Genérico para qué? Genérico para trabajar totalmente virtual, genérico para trabajar totalmente en línea, genérico para trabajar mixto, enfoque bimodal. Yo me quedo entonces con esta primera parte que aparece aquí, que son elementos fundamentales del trabajo que nos compete a partir de la próxima semana y que son o se centra en el modelo ADITE. ADITE, que es A de análisis, D, que es diseño instruccional, T, que es tecnología, y E, que es evaluación. ¿Qué pasa con eso? Vamos con los análisis. En el análisis, esto se va a profundizar y es parte de lo que está en la lección número 2. El análisis que propone el modelo ADITE es uno de los análisis más amplios, porque como es un modelo ecléctico y a la vez un modelo que me va a servir para varios elementos, es un modelo que trata de recoger el problema instruccional a resolver, que básicamente ya lo hemos dicho, la transición pedagógica, es decir, de sesiones semipresenciales a sesiones híbridas. Y yo digo híbridas porque nuestras sesiones no son virtuales. Virtuales, como ya dijimos, estructuras asíncronas. Pero si a mí institucionalmente me dan un lineamiento que a las estructuras asíncronas yo debo agregarle momentos sincrónicos y continuados, entonces yo estoy uniendo la educación virtual con la educación en línea, y eso es un modelo híbrido, que en cualquiera de los casos, siendo una estructura institucional, no hay ningún problema. Lo importante es que yo puedo analizar esa problemática y buscar la solución. Luego, el análisis de la población a la cual se dirige el medio instruccional. Es fundamental el análisis, es decir, saber que tenemos estudiantes que por su naturaleza, por el lugar donde están, por las condiciones laborales, por las condiciones sociales, por el área en que se encuentran, por la distancia con el centro y tal, esos estudiantes necesitan ser revisados para poder establecer un diseño apropiado. Un diseño puede caerse, y por eso hice la salvedad anterior, un diseño se puede caer si el análisis sobre la población no se remedia en este caso. A mí se me dijo que estos estudiantes están siendo entrenados en. Eso se me dice y yo sobre ese análisis diseño. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que esa es una parte del análisis. Hace unos 3, 4 meses, la hermana Montserrat del Pozo, que es, le llaman por los medios la monja innovadora, es la superiora general de una congregación religiosa, dio una conferencia y entre otras hablaba de la sana escucha en este momento, y lo decía muy claro, en el análisis que hagamos de la realidad para poder transitar el camino entre la presencialidad y la virtualidad. Ella decía, no solamente hagamos análisis de nuestros estudiantes en lo que creemos, sino que es bueno que hagamos análisis de ellos en cuanto a lo que ellos creen que pueden hacer, en cuanto a lo que ellos dicen, por decirlo en lenguaje sencillo. Entonces, por eso ahora me toca revisar mi análisis, lo digo un poco para los que van llegando, yo colocaba un ejemplo de que hoy recibí, después de arrancar una sesión que arranca mañana, y me hago un primer contacto con los participantes, les digo que está la lección número 1 publicada en el aula virtual y me dicen que no saben a dónde tienen que dirigirse, no saben entrar a Chamilo o no les han dicho o ellos, muchos no lo han utilizado. Con esa declaración, pues yo tengo que hacer un análisis. Entonces ya el análisis no pasa solo por lo que yo considero que a ellos se les dificulta, sino por lo que ellos mismos son capaces de declarar que se les dificulta. Eso hace que el diseño se entienda que es flexible, porque si no es flexible, yo este análisis no lo pudiera hacer, sino que no me sirve el diseño, me pongo las manos en la cabeza y ahora ¿qué hago? También está entonces el análisis de contenido, porque los contenidos también me permiten establecer con claridad cuáles pueden ser después mis actividades.
Si un contenido es eminentemente teórico, tiene una serie de actividades y de estrategias. Si el contenido es teórico-práctico, tiene una serie de actividades. Si es totalmente práctico, otros. Si es un contenido que no solamente es práctico, sino que tiene que aplicarse por diversos medios, entonces también necesito tenerlos claros para poder establecer después las estrategias. La fundamentación teórica, que es el ejercicio que estamos haciendo, es decir, que usted sepa que estamos sobre un modelo ADITE, es decir, un modelo que le puede servir de orientación. Pero también, y en esto también quiero ser muy claro, la universidad cuenta con un modelo educativo que es su fundamentación teórica per se para cualquier diseño, uno, y dos, cuenta con un propio modelo que ha asumido para la enseñanza virtual. Con estos dos elementos, lo que hacemos es tratar de rescatar con este tercero una manera estructurada de presentar el propio diseño. Repito, sin perder de vista lo que ya la institución ha generado, ha concebido y además sobre la base de lo que la propia institución es. Porque usted una de las primeras cosas que revisa en la web de la universidad es el modelo educativo. Entonces, ese tiene que ser mi fundamentación teórica, o al menos debo partir de él. Con lo cual, si no lo conocemos o no hemos tenido la posibilidad de leerlo o de hojearlo, yo les invito a manera personal que nos acerquemos a él, porque evidentemente todas las instituciones deben mostrar su modelo y si no, construirlo entre todos. Las estrategias cognitivas, que es donde uno suele, pues como pez en el agua o no, tratar de hacer cercanos los contenidos. Y luego la administración tecnológica, que tampoco en esta hay que discurrir mucho, porque la administración tecnológica está más que clara. Nuestra institución tiene asumido una plataforma sobre la que se trabaja y sobre la que hay indicaciones claras institucionales en las que aplicar. Entonces, el análisis se cierne en saber ¿qué es lo que me pide la universidad? Bueno, la universidad me ha pedido que yo al menos utilice 3 instancias o 3 herramientas que están en mi aula virtual. Y debo arrancar por lecciones. Entonces, en lecciones tienen que estar los materiales, las páginas, los enlaces y todo lo que yo necesito que el estudiante sepa. En foros tienen que estar entonces el foro de consulta y los foros con los que yo quiero que él discute, entregue, participe grupalmente. Y en tareas, pues todas las entregas que él deba hacer, bien de las tareas que corresponden al trabajo individual, bien de las tareas que corresponden al trabajo final. Después de allí, pues hay otros iconos que en el aula están. Entonces, esta administración tecnológica que nos han ido indicando y que, como he dicho, yo el primero soy el que debo cumplir y atender, porque, repito, yo puedo saber diseñar, puedo saber muchas estrategias, pero yo y cualquiera nos debemos adaptar a la administración tecnológica del centro, porque son líneas y políticas de trabajo que se van dando. Entonces, eso no es ni bueno ni malo, eso es así. Eso es así y eso evidentemente nos puede hacer la vida más fácil o la vida más difícil si yo pretendo pelear con eso. Recomendación, bueno, ¿cómo se hace y cómo puedo hacer para ajustarme a ellas? Repito, yo del primero me voy ajustando y me van haciendo indicaciones. Profe, mire, hemos pedido que se ponga de esta manera. Yo, por ejemplo, hay 2 indicaciones muy claras que se me han pedido. Yo era uno que abusaba de poner más iconos en los enlaces iniciales. Es decir, que aparte de los iconos con los que se iniciaba el curso, yo agregaba otros. O hacía que las lecciones fueran públicas afuera, porque me parecía que el estudiante las puede ver de primero. Pero la indicación es que el estudiante entre a lecciones. Y fíjense que a nosotros nos pasa, yo he tenido que decirle a algunos colegas, yo creo que por la pregunta que me hace, usted no ha entrado en lecciones, porque en lecciones está claramente el archivo que hay que usar. O algún colega que me ha preguntado, profe, yo quiero hacer la infografía, me encantaría. ¿De qué tema la hago? Profe, es probable que no hayas entrado a lecciones. Eso mismo pasa con el estudiante. Entonces, este tema de la administración tecnológica es delicado porque es el modo como accedemos al entorno, cualquiera que sea. Hay unas indicaciones que tienen los cursos. Como la indicación siempre está muy repetida, pensamos que dice lo mismo, los estudiantes no la leen y nosotros tampoco, pues, porque de repente dice
Claramente, lo primero que debe hacer para ubicar lo que tiene que hacer cada semana es entrar a lecciones. Tiene el icono, dice lecciones, yo busco el icono, entro a lecciones. Cuando quiero decir todo esto es el análisis que se va dando desde el problema instruccional hasta la administración tecnológica. Bien, esta parte es esencial y básica para nuestro trabajo y es de lo primero que ya en la lección número 2 vamos realizando o tenemos de alguna manera que realizar. ¿Cómo se sienten? ¿Están cansados? ¿Mucha información? ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta esto que hemos dicho? ¿Una precisión? Podemos usar el chat si quieren preguntar por allí o solicitar la palabra. Si no es así, hasta ahora no pasa nada. Si no hay preguntas, ya las habrá. Pido la palabra. Adelante, doctora. Adelante, profe. Profe Reinalda, adelante. Buenas tardes, profesor y todos los seminaristas. Profesor, en cuanto al modelo ADITE, que es sobre el cual vamos a hacer transferencia del aprendizaje, más que una duda es lo que usted aborda, y aquí está el punto 1 y el punto 2. Tener la visión de la población que voy a atender, pero si la desconozco porque no hay más detalles en la plataforma Design ni hay investigaciones que me caractericen, entonces el derrotero podrá ser la misión como tal. ¿Será, No, el derrotero será qué? la misión. Ajá. No estoy haciendo una crítica a la institución, es decir, no tenemos Sí. disponible para saber, por ejemplo, cuál es la edad promedio de nuestros estudiantes, cuál es la formación promedio de nuestros estudiantes. Porque como usted lo dice, ahora que estamos dando cursos más allá de las fronteras de la provincia de Panamá, el estudiante nos dice, pero es que yo me tengo que buscar y subir no sé a qué parte del cerro que hay señal. Y uno se queda, pero yo planteé esto desde lo urbano. Así Y me es. estoy interactuando con una persona que está ya en comarca. Y ahí sí le digo honestamente a Mavis y a todos los demás compañeros que yo quedo, y ahora cómo abordo lo que usted dice dice el modelo, perdón, en el punto 5. Entonces ahí me lleva a compartirlo con todos los demás si la ruta es la misión de la institución, pero una misión que hace 2 décadas atrás. ¿Cómo tendré que contextualizarla? O sea, me estoy haciendo preguntas como Sí. ¿por dónde voy? Gracias. Profe, me parece súper pertinente y por eso lo abordé con un ejemplo sin mencionar el lugar concreto al que me refiero. Pero fíjese, es la misma asignatura que estoy trabajando en dos espacios distintos. Entonces, el ejercicio ha sido, como no tengo estos datos que usted menciona, ni edad, ni maneras, entonces yo lo que he logrado hacer cuando el enfoque sale del urbano, ¿sí? Cuando el enfoque me ha salido del urbano, ¿qué he hecho? No cierro el diseño, sino que lo esbozo, ¿sí? Lo esbozo. Desde el concepto desde el principio de la flexibilidad, solamente, y esto me ha dado resultado, solamente organizo estructuralmente la primera lección y dejo en stand-by las lecciones siguientes. Por eso pido siempre, a través de los canales regulares, y me han atendido súper bien, tener acceso a los estudiantes al menos un día antes. Es muy pronto, la verdad que sí, pero ellos vienen de materia en materia y muchas veces vienen como cortaditos. Me refiero al tiempo. Entonces, una asignatura que ahora va a empezar mañana por la tarde, por ejemplo, me permite al menos revisualizar
con estas características, ¿cómo puedo darle la vuelta? Ya hoy no me pasa, es decir, me pasó con los mismos estudiantes. A ver, ya esto que me está pasando hoy me pasó. Entonces tomé como decisión desde el análisis conocer entonces a una población que es más rural, que no siempre se puede conectar a la sesión sincrónica, que la sesión sincrónica no puede ser tan larga como la hago en los espacios urbanos, que si trabajo con videos previos, me ayuda mucho más porque los oriento, les doy las características, trabajo contenidos y ellos no tienen que esperar por mí, sino que ellos pueden avanzar a su propio ritmo por sus posibilidades. Me ha permitido entender que las lecciones, eso sí, una vez que avanzo a la segunda, publico todas las lecciones. Porque además, entonces los estudiantes, cuando los conoces y tratas de establecer como algunos patrones de la población, hay un 80% que te dice, profe, estoy aprovechando que tengo internet. Entonces, claro, si está aprovechando, si él tiene todos los materiales allí y puede ir avanzando, pues los resultados han sido positivos. He tenido que mover las estrategias cognitivas porque evidentemente hay elementos que no tienen, que quizá el estudiante urbano tiene. O sea, ese ejercicio de preguntas que se está haciendo, profe, es un ejercicio válido. Evidentemente se entiende desde su experiencia curricular, porque es eso. Que de repente ahora yo una sugerencia que sí pudiese hacer a nivel institucional, algunas reuniones entre el claustro por sedes, ahora que las tecnologías nos ofrecen, de repente nos permitirían perfilar algunas características del sector para no llegar como paracaídas. Entonces, si yo estoy en la sede de Metetí, entonces reúno al claustro y de alguna manera genero unas características que nos puedan servir a los que somos foráneos y que además nos permitan ubicar a la población. Y reúno, no sé, Panamá Oeste y tienen estas otras características. Y así algunas reuniones por sede del claustro pudiesen al menos delinear características de la población que no nos hagan llegar como paracaídas ni como colonizadores, porque entonces sienten que uno llega con el látigo, ¿no? Y, y como que exigiéndoles mucho más de lo que tienen. Y entonces yo les confieso que la primera vez con esta sede con la que tengo, de verdad que ha sido una experiencia magnífica y me siento súper agradecido por tener la oportunidad. Pero les confieso que al principio me sentí mal porque es que yo sentía que yo estaba llegando con un mazo. O sea, yo sentí metafóricamente que ellos sintieron que yo llegaba con un mazo de cosas y dije, no, ya va, bájale dos. Y yo como que llegué en quinta y resulta que no, vamos en primera. Y fíjense, todos los tutoriales que he generado en torno a Chamilo ha sido gracias a esa experiencia, que también me ha permitido a mí conocer mejor la plataforma. Entonces, claro, uno le trata de sacar las cosas positivas a todo, pero yo sí creo que al menos una intención de que cada área, cada sede y el claustro de cada sede vaya delineando algunas características poblacionales, que sepamos la conectividad, con qué dispositivos tienen a los que tienen acceso. Yo creo que eso de alguna manera nos puede dar luces, profe, y comparto plenamente eso. La profesora Emma de Gil nos quiere comentar algunas ideas. Profe, adelante. Muy buenas noches, doctor y compañero. Buenas noches, profe. Escuchándolo, me percato de que usted es un docente nato. Nos está llevando paso a paso. Con el primer foro allí y en estos momentos de pandemia, yo digo, uno escucha la radio, la televisión, los comentarios y el conocimiento que tiene uno, y hay que partir de una realidad. ¿Quién es el sujeto, el estudiante? Pero no solo, sino en todos sus aspectos, donde vive, su relación, todo. Y hay comentarios de eso, que en estos momentos ha sido un reto, y por el coronavirus, que hay, como se mencionaba, de las regiones apartadas, que tienen que subirse en árboles y cerro para poder obtener señal.
Esa es una, así que hay que considerar eso, que no hay el recurso malamente de un teléfono, de un WhatsApp, que hay que insertarles tarjeta, que no hay dinero ni para comida y que se está haciendo ese esfuerzo. De esas inquietudes entra, el docente conoce lo del estudiante y se golpea a la sociedad, al Estado, a las organizaciones. Y en estos momentos ya el gobierno ofrece internet gratis para todos los escolares. ¿Quién ha llevado a eso? El líder, que es el docente, que es el que induce, que conoce y que no es que dice, ay, sino que los lleva a que ellos se percaten de la necesidad y juntos ver cómo solucionamos. Porque no podemos planear en el aire, porque así los resultados no son. Necesitamos todos estos pasos para entonces, y hay que escuchar tanto al alumno como al padre de familia, el entorno en que vive, el recurso para poder ir armando este modelo de ADI, que con las clases semipresenciales tiene bastante, pero ahora hay que cambiar de actitud a todos los que formamos la comunidad educativa, que no es que queremos, sino que hay que hacerlo por la necesidad. Gracias, profesor. A usted, profesora, gracias por sus palabras que ayudan a ir sintetizando nuestras ideas. Profe Otilia, ¿usted quiere aportar? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy profesora de la provincia de Coclé y por ende tengo a veces estudiantes de lugares con difícil acceso a lo que es al internet, incluso algunos me han dicho que la luz también les afecta. En cuanto a lo que comentaban anteriormente de que conocer la población, me pasaba eso, que yo planificaba mis clases en base a los estudiantes que yo consideraba que tenían todos, como decimos nosotros, los juguetitos, el internet, el teléfono y todo esto. Cuando venía la primera clase, habían unos estudiantes que no habían resuelto, ni siquiera habían entrado a leer nada porque no tenían el acceso. Entonces, ¿qué me llevó a esto? A crear como una pequeña encuesta, donde yo en foro le consultaba a ellos, lo ponía así, conociéndonos, ¿sí? Ahí me daban su nombre, quiénes trabajaban, dónde vivían, qué tipo de internet contaban. Entonces esto me permitía a mí hacerme una realidad más, por decirlo así, más estable, más formal del estudiante. Y en base a esto a esta información que recaudaba en la primera semana, yo iba planificando entonces mis siguientes clases, algunas virtuales, otras mandaba solamente las actividades en la plataforma, pero esta estrategia que yo implementé me ha funcionado mucho para conocer el entorno, no solamente el entorno, por decir así, económico, sino social y emocional del estudiante, porque hay que ver también esa parte emocional del estudiante, cómo se siente el estudiante con relación a la clase virtual. Si esto afecta, o sea, muchas veces nos preocupamos más porque el estudiante me envía la tarea, pero realmente vamos a conocer un poquito más. Y una de las partes que yo terminaba mi encuesta era cómo me siento y qué espero de este curso, porque así nos vamos como poniendo en la realidad, ¿no?, del estudiante. Esto a mí me ha funcionado, ¿sí? Y lo he seguido empleando para poder, como les digo, tener una realidad de mi estudiante y de cómo manejar entonces mis siguientes actividades que debo, ¿no?, ir programando. Gracias, esa era mi intervención, profesor. Excelente, profe. Yo creo que nos da una idea interesantísima y que seguro muchos las pondremos en práctica, sobre todo con los estudiantes de áreas que no conocemos y que estamos haciendo este servicio tan estupendo de llegar hasta allá, aprovechar la coyuntura, pues también nos está permitiendo, al menos es mi caso, y yo sé que el de muchos, para mí nuevo en este caso, pero para muchos pues ya de tiempo. Gracias, profe. Profe Reinalda. Gracias, profesor y compañeros y compañeras. Yo creo que tal vez me faltó un poco más, sin abusar de la intervención, a lo que
bueno, tal vez la perspectiva del otro rol que tengo. Porque si cuando el estudiante llega a pedir la matrícula, le entregamos una hoja de admisión con todas y cada una de las características que han mencionado los profesores, la riqueza de esa hoja de información, ¿dónde queda? Cuando usted contrasta esa información que tenemos casi una población a nivel nacional de estudiantes, entonces ahí podríamos tener ya a la accesibilidad de quiénes son los estudiantes que ingresan a ISAE. A eso era lo que me refería, porque entonces nosotros bajamos del todo, de la masa de población al curso. Tal vez esta experiencia nos va a servir para hacer hablar esa hoja de admisión. Gracias, profesor. Ojalá que sí, profe. Ojalá que sí, entre otros aspectos logremos esa parte. Vamos a jugar, ¿sí? Les voy a pasar, bueno, ya ustedes son archiconocidos de muchas cosas. Yo a veces siento que les estoy repitiendo cosas que ya conocen, pero bueno, siempre es bueno jugar igual así lo conozcan, ¿verdad? Entonces, ya hemos trabajado Socrative, ¿verdad? Y el Socrative nos permite, pues, gamificar y nos permite además revisar. Vamos a revisar unos contenidos que tenemos en Kahoot, que lo conocemos también más. Kahoot es una plataforma. Si alguno no lo conoce, yo voy a escribir la palabra Kahoot. Ya me van a seguir, esperen un momentito. Solo pongo la palabra en el chat, Kahoot. Es una plataforma que permite gamificar, es decir, generar espacio de juegos en entornos donde no es originalmente establecido juegos, como este, por ejemplo, y además revisar ciertos contenidos a través de distintos tipos de reactivos, tipos de preguntas, como llamamos en evaluación. Entonces, así como en Socrative podíamos tener la selección simple, la respuesta corta y el verdadero o falso, en Kahoot podemos tener gratuitamente, en ambos casos, de forma gratuita, la respuesta de selección simple y el verdadero o falso. Hay otras características, pero son de un nivel premium que hay que pagar y no es el caso nuestro porque no se trata de eso. Entonces, el trabajo con Kahoot viene a darse con un poco más de renombre que el Socrative. El Kahoot fue creado en principio para que fuera eminentemente presencial. El docente proyecta la pregunta, si quieres que vayan a tu ritmo, el docente proyecta la pregunta y el estudiante responde desde su dispositivo. En ese dispositivo no le aparecen las preguntas, sino que solamente le aparecen unas formas geométricas con unos colores. Y él, si la opción de respuesta es verde, él marca el verde, si es rojo, si es azul o si es amarillo. Evidentemente, la dinámica actual podría ser que yo publicara la pregunta y ustedes desde sus dispositivos responden. Pero también ha generado una nueva manera de trabajarse que es muy parecido al Socrative y usted puede ir respondiendo como un reto, ¿sí? Como una evaluación de reto. Entonces, yo les voy a poner en el chat el enlace, usted va a darle clic y le va a abrir directamente el reto, usted coloca su nombre y empieza a responder. A diferencia del Socrative, por la reflexión que nos hizo la profesora Egma, el Socrative no tiene tiempo, el tiempo lo marca el docente. En Kahoot sí hay tiempo y por lo tanto el tiempo sí puede jugar en nuestra contra. Lo que he procurado ahora es tratar de generar un poco más de tiempo. Pero bueno, el tiempo es el que hay y es del que podemos echar mano, ¿verdad? Entonces les copio el enlace y ustedes lo que hacen es desde donde están, pinchan el enlace y entran al juego. Colocan su nombre y comienzan a jugar. Esto es Kahoot, lo que ven en pantalla es Kahoot. Ustedes van a ir entrando en este momento.
Hay 6 preguntas que van a responder. No hay jugadores porque no se han ido conectando. Ahora se pueden conectar.
Una duda filosófica, ¿cómo desaprender jugando? Eso es una gran duda, profe. Eso es una gran duda. Pero a mí me ha servido también para ver las cosas con otros ojos. A veces ayuda mucho. No he podido entrar, se queda en la búsqueda. Profe, te vuelvo a pasar el... También pueden, si el enlace no les va, pueden buscar, abran el buscador, lo pueden ir haciendo, no pasa nada porque no lo voy a cerrar todavía, pero sí voy a comenzar a trabajar sobre las preguntas. Les voy a mostrar el buscador, por ejemplo. Cuando estén en el buscador, por ejemplo, busquen Kahoot, ¿sí? Kahoot. Y él va a ponerles dos opciones. Las dos primeras opciones, la primera, esta que ven aquí, Kahoot Learning Games, es la que les sirve a ustedes como editores. Es decir, la que yo usé para crear el Kahoot. Y la que sigue es Play Kahoot, Enter Game, Pin Here. Entonces yo voy a entrar, profe, para que lo veas y si algún otro no ha podido. Y les copio el pin. O los muestro, no pasa nada, ¿no? Yo voy a entrar al Kahoot. Ahí me pide un pin. Entonces yo se los comparto. Si alguno, repito, no ha podido, yo se los puedo dar. Entonces tengo dos formas. Una, si yo doy el enlace, si yo doy el enlace lo puedo incrustar. Supóngase que yo esté en la plataforma Chamilo y busco enlace, incrusto el enlace y le digo al terminar la sesión sincrónica, por favor, antes de terminar o dentro de la sesión sincrónica o al final o antes, entren al enlace y ellos elaboran su propio Kahoot, se divierten, responden y usted tiene una idea para trabajarla. Entonces la podemos usar de diagnóstico, la podemos usar de cierre o la podemos usar en el medio para unir contenidos, ideas o ver cómo vamos. Lo mismo que Socrative. La diferencia con Socrative es que uno pone el enlace solo como digamos, de la sala, el enlace del jugador. No pone un enlace como este del Kahoot que te lleva directamente al juego, ¿no? En Socrative puede ser más sencillo, pero solo comparto el enlace para que entres como jugador. El pin, profesor, y perdone que me fui explicando, se lo coloco acá, usted copia este pin que va a aparecerle allí. Ese pin que le va a aparecer ahora, 077092666, le da Enter y le va a colocar su nombre. Y comienza a jugar. Interesante este juego, me ha gustado, buenísimo, muy interesante el juego, nos dice la profe Elizabeth. Yesenia, me encantó. Bien, si alguno entonces, como ha tenido dificultad, lo puede ir haciendo. Vamos a ir viendo los resultados mientras tanto, sencillamente para ver cómo va el asunto, ¿no? De acuerdo a las preguntas, innovador, sí, es bastante dinámico. ¿Qué alternativas o qué opciones sugiero yo de él? Bueno, primero porque como tiene tiempo, a veces es un poquito, ¿cómo diríamos? Avasallador. Entonces el estudiante, si se siente valorado, que además el juego, a distinción de Socrative, que solo si es Speed Race, que es una carrera colaborativa, eso no tiene tiempo, el tiempo lo pone el docente. Pero salvando eso, el Socrative puede ir a su ritmo, a él respondiendo, ¿no? En un intervalo, pero a su ritmo. En cambio, aquí para ir de pregunta a pregunta, tiene que tener un tiempo establecido. Entonces hay estudiantes que por experiencia se agobian y la idea no es agobiarlos. Entonces creen que su nota depende de eso. Entonces yo lo utilizo como una forma más de gamificar que de evaluar. Y solo lo he utilizado como valoración sumativa, formativa siempre, pero sumativa
En algunos aspectos, incluso cuando lo he practicado lo suficiente, los estudiantes lo conocen, lo hemos usado de varias maneras y entonces me atrevo a hacer una evaluación sumativa con él. De resto, no lo recomiendo. La primera pregunta nos dice, los componentes básicos de un diseño instruccional son. Aquí esta era una pregunta bastante trampa porque está estructurada de una forma muy particular. La respuesta correcta era la verde. Necesidades, objetivos, contenidos, actividades y evaluación. 4 profesores me responden que es la color amarillo, objetivo, contenidos, actividades y evaluación, y me dejan por fuera las necesidades que las acabamos de debatir y que además ha sido el referente fundamental de esta sesión sincrónica, el análisis sobre las necesidades del participante, del docente, del entorno, del diseño, en fin. Otros colegas pues colocan las otras opciones. Fíjense que las 5 opciones son los pilares de cualquier componente de un diseño. Todos los modelos, por más o por menos, por mucho o por menos, van a apuntar a estas 5 elementos. Es decir, todo diseño al final apunta a establecer necesidades, objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Como formas de desglose, a eso ya es de cada modelo. ¿Ok? Eso para repasar nos va bastante bien. Aquí mismo puedo visualizar y avanzo, ¿no? La segunda pregunta se refería, era una pregunta de verdadero o falso, y aquí quedó bastante pareja. Y vamos a darle como quedó bastante pareja, cuando los resultados son muy evidentes, pues uno no se extiende a explicar tanto, pero resultados como estos sí nos hacen visualizar algo más. ¿El diseño instruccional es equivalente a la planificación didáctica? Fíjense que es verdadero. ¿Por qué es verdadero? En respuesta corta y sencilla, el diseño instruccional es la perspectiva de planificación docente desde la cultura anglosajona. La propuesta pedagógica anglosajona es de corte instruccional. Es un corte instruccional y, por lo tanto, la estructura de los diseños instruccionales vienen de una estructura anglosajona. Concretamente, comparten estas ideas en los modelos educativos de la Gran Bretaña, de todo el Reino Unido, de los Estados Unidos y Canadá. Comparten un modelo muy centrado en la instrucción. Y Alemania, pues, conjuga también un cuarteto importante. La planificación didáctica es una estructura más latina, que incluye a los países de origen latino, occidentalmente hablando, y los países de América Latina. Los países de América Latina, claro, estamos como entre los dos, ¿no? Entre la influencia estadounidense, sobre todo en lo que corresponde a la investigación, y el corte un poco más hispanoamericano, que trabaja con la planificación didáctica. No nos vamos a ir por nomenclatura, sino como el referente general en que los podemos ver como equivalentes. Ha sido una pregunta desde siempre. Hay autores que no, quizás puede que no compartan. Hay otros autores y la mayoría se va hacia esta línea. Jimeno Sacristán, Díaz Barriga, Pere Marqués, Dorrego, Marina Polo. Hay 2 autores que de alguna manera llegan a ese acuerdo, Tunerman, que de alguna manera van comuniendo y van llegando a esa estructura. Claro, nosotros concebimos la planificación didáctica como algo, como dice la profe, más específica. Y en todo caso esa es la unidad didáctica, pero la planificación didáctica, cuando yo la estructuro, pues tiene elementos que pueden análogamente participar del concepto de diseño instruccional. Es decir, hago mi diseño instruccional para una materia, hago mi planificación didáctica para una materia. ¿Qué pasa? Que en nuestro lenguaje nosotros le hemos bajado el nivel y entonces decimos que la planificación didáctica para una clase y los vamos de alguna manera degradando. Eso ha sido un tema más de concepto básico usado en la dinámica ordinaria. Pero si tú le pides el diseño instruccional a un profesor universitario en una universidad anglosajona, es toda su estructura didáctica desde principio a fin de la asignatura y con los correspondientes elementos
de las guías didácticas, que tienen mucho más que ver con eso, que nosotros le podemos llamar, no sé, unidad didáctica. Entonces, ahí hay un tema de nomenclatura que puede generar ruido y está bien porque hay que debatirlo y hay elementos que pueden darse. No, no digo que tenga la verdad absoluta, pero me apoyo en estos, ¿cómo se dice? En estos autores que acabo de mencionar. Pero sí, asombra, profe, asombra, porque asombra más de lo que creemos justamente por los conceptos. Damos un paso adelante. El diseño instruccional sirve para, pues fíjense que todas las respuestas son correctas. Una mayoría, no tan aplastante, pero una mayoría significativa, que son 12 colegas, apuntaron a crear un ambiente de enseñanza y aprendizaje. Y es verdad, es el punto más abarcador de la utilidad de un diseño instruccional. Por eso la pregunta anterior puede asombrar, porque el diseño instruccional lo primero que genera es la posibilidad de crear el ambiente de enseñanza y aprendizaje, pero también me sirve para dar y gestionar las clases. Por eso el diseño instruccional, claro, lo vemos abarcador por esa justamente esa idea de crear un ambiente. Pero el diseño instruccional, justo por los modelos, me permite desde generar el ambiente hasta la praxis más sencilla de mi clase, ¿no? Revisar las características de los participantes, nadie la ubica, pero también es una característica para la que sirve el diseño, justo por lo que acabamos de la reflexión tan enriquecedora que hicimos hace un rato. Preparar a los pasos que deben dar los estudiantes para alcanzar sus logros, eso va concatenado al azul, a crear el ambiente de enseñanza y aprendizaje y también a dar y gestionar las clases, ¿no? Todo lo que corresponde a la administración, a la gestión del aula, como se puede decir, ¿sí? La cuarta pregunta versó sobre el modelo. ¿Un modelo de diseño instruccional se sustenta en las teorías del aprendizaje? 21 colegas han dicho que sí, algunos han dicho que no. Pues sí, todo modelo de diseño instruccional se centra y se sustenta en las teorías del aprendizaje. Si revisan el enlace, que bueno, les voy a compartir por acá también mi portafolio, pero lo tienen en el aula virtual, en las infografías que trabajamos, cuando yo distingo las generaciones y los modelos, cuando hablamos de los modelos, todo modelo hace referencia a una teoría del aprendizaje. Hay un modelo que responde a una teoría constructivista, un modelo que responde a una teoría más cognitivista, un modelo que responde a una teoría más conductista, un modelo que responde a una teoría más holística, que es ahorita es una visión más holística, porque tiene aspectos que abarcan varias teorías y tendencias de la pedagogía. Sigo, está bastante claro esto. La quinta pregunta versó sobre el análisis o la observación de una imagen. Por error, yo no amplié más el tiempo. ¿No? Y eso da como consecuencia que quizás no se vieran todas las opciones. Pero 10 de los colegas responden que está centrado en el estudiante. Y evidentemente, como está centrado en el estudiante, todos los principios son requeridos y adrede tienen una numeración. Pero el de los principios es esencial, virtual, para un diseño instruccional virtual de todo lo que hemos dicho, es que esté centrado en el estudiante. Yo puedo tener un modelo que empiece con el fin del mente, que sea un progreso sistemático, que sea holístico y que busque la mejora continua. Pero si no está centrado en el estudiante, sino en mí, sigue siendo un modelo convencional, no virtual. Y por lo tanto, eso es una de las características que lo hace ser distinto. Me quedo, antes de avanzar, con la reflexión que hace la profe Reinalda, justamente una reflexión o esta pregunta nos lleva a reflexionar cómo enseñamos las teorías de aprendizaje distanciado del modelo pedagógico. Así es.
justamente la pregunta atiende a eso, que muchas veces cuando diseñamos no estamos claros con qué teoría estamos trabajando, porque no se trata de que yo esté obligado a trabajar con una teoría, pero que si tengo un modelo educativo institucional que tiene un sustento en las teorías del aprendizaje, pues vale la pena revisar sobre cuáles teorías ese modelo educativo está sustentado. Porque no se trata de teorizar por teorizar, se trata de saber cómo lo estamos haciendo. Y ese cómo tiene un qué, y ese qué está sustentado allí claramente en el modelo, que a su vez tiene sus bases, hunde sus bases en las teorías de aprendizaje. Me quedo con la quinta pregunta. Y el diseño instruccional puede realizarse, ahí faltaría eso, adecuadamente sin un modelo específico. Falso. Evidentemente, pues todo lo que hemos trabajado ha servido para que quede claro. Si yo puedo hacer un diseño instruccional sin un modelo específico, sí lo puedo hacer, pero no adecuadamente. Y ese es el adverbio que marca la diferencia del modo como estoy planificando. Yo puedo hacer una planificación sin una teoría y sin un modelo específico. La puedo hacer. Ahora bien, ¿es adecuado? Probablemente no. ¿Por qué? Porque no tengo claro la dirección en la que va la institución, cómo se enmarca mi estructura, mi asignatura en el conjunto curricular y además, pues lanzo flechas porque tiene una mezcla de cosas a las que yo no tengo claro a dónde voy. Y por eso vuelvo a la palabra que puse y que mencioné cuando vimos las infografías, ¿no? Enseñar con intencionalidad, que la tenemos por aquí. Enseñar con intencionalidad. Esto es fundamental para el diseño de la instrucción, para la adquisición, la toma de decisiones con respecto a un modelo, cualquiera que él sea, y para tener claro cómo el modelo pedagógico de la institución donde yo estoy, de alguna manera, tiene que permear el trabajo que yo realizo en mi sesión de clase, cualquiera sea el entorno que yo utilice. 7:20 y vamos avanzando en el trabajo. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión una vez vista los resultados de nuestro Kahoot? 26 participantes pudieron ingresar. Les muestro lo que dicen los resultados. Los resultados no mienten. La pregunta menos mejor, si se puede decir, contestada, la mejor contestada fue la utilidad del diseño instruccional con un 92%. Después le siguió el modelo de diseño instruccional sustentado en las teorías. Después le siguió el diseño, la realización adecuada requiere un modelo. Después le sigue los componentes básicos del diseño. Y la más baja, bueno, no después, la equivalencia entre diseño y planificación. Y la más bajita, pues la imagen. Yo creo que parte del resultado de esa pregunta tiene mucho que ver con que el tiempo era muy corto para responderla. Reconozco que de este lado, como quien dice, puede ser una variable importante para realizar. Para los profes que no han podido, bueno, queda el enlace, lo pueden seguir haciendo, no pasa absolutamente nada, solo que cierra a las 10 de la noche del día de hoy el enlace, con lo cual esta herramienta la podemos utilizar asíncronamente, no necesitamos estar conectados, con lo cual puede ser previa, repito, puede ser posterior, y les doy un tiempo, tienen 2 días, tienen 3 días, y a cada uno puede entrar, incluso a distinción de, bueno, no tendría tanto problema, pero a distinción del Sócrates, los estudiantes pueden hacer varias vueltas. Es decir, el estudiante puede volver sobre el enlace. O sea, él puede entrar al enlace y poner otro apodo, ponerlo con otro nombre, ponerlo solo. Incluso lo he trabajado como aprendizaje automático, que es una
un tipo de aprendizaje, además, que puede ayudar a que por repetición el estudiante se centre en ideas que yo quiero. Yo lo he utilizado para hacer hasta 3 intentos. Hagan 3 intentos hasta que les pueda dar 100. Parece una nimiedad, pero es como volver sobre una idea de una forma repetitiva. Entonces, entro Gustavo 1, Gustavo 2, Gustavo 3. A mí en el resultado me va a aparecer que Gustavo entró 3 veces e hizo 3 intentos, y que Otilia entró 3 veces e hizo 3 intentos, y que Mayvis entró 3 veces e hizo 3 intentos. Con lo cual, también puedo darle secuencias sobre una serie de contenidos. Me han preguntado cuántas preguntas, valga la redundancia, conviene hacer. Pues eso no tiene una limitación. Yo creo que la respuesta es ¿para qué lo quieres usar? ¿Yo puedo dar una clase entera con Kahoot? Sí. En presencialidad, porque cansaría menos, yo he puesto unas 10 preguntas un poco más fuertes, quizás, no sé, y he ido dando mi sesión de presencial a partir de preguntas generadoras. Entonces, claro, se genera un debate interesante, la gente ha tenido que leer previamente, va y responde las preguntas, algunas son opiniones, entonces, por lo tanto, todo el mundo está bien o todo el mundo está mal, y se generan debates interesantes. Entonces, se nos va a veces 2 y 3 horas de clase con una secuencia de Kahoot. Al final, eso tiene que darnos un resultado. Yo, si lo cierro ahora, le impido a los demás colegas trabajar, pero él después pone un podio para que nos dice cómo quedaron. Si yo hago lo siguiente, sí podemos saber, aunque sea, quién quedó de primero, de segundo y de tercero, y le felicitamos. Esta es la parte de la gamificación, ¿verdad? Entonces, la profe Yaismí Rodríguez quedó de primera, la profesora Diovis Espinosa quedó de segunda con un 100% de respuesta, y la profe Giselle, que ya nos imaginamos cuál fue esa respuesta roja que tiene allí, tiene el 83%. ¿Qué pasa con Kahoot? Que no solamente lo debes decir bien, sino además rápidamente. Entonces, esa es la diferencia entre el puntaje de la profe Diovis o del profe Diovis y de la profesora Yaismí Rodríguez. ¿Sí? Ella se equivocó en una, de acuerdo a lo que dice esto, pero tuvo un score mayor porque lo hizo más rápido. ¿Qué es más rápido? ¿Las 6 preguntas? No. Las respuestas a cada pregunta, si tienen 20 segundos, él hace un algoritmo y en 20 segundos las contestó en 10. Entonces, eso genera una acumulación de puntos interesante sobre la cantidad de preguntas buenas o malas. Entonces, si yo digo, bueno, el resultado del ranking es el resultado que usted va a tener de notas, entonces fíjense qué injusto sería que quien contestó bien no obtenga 5, sino que el primer lugar es 5, el segundo lugar es 4.90, el tercer lugar es 4.80, y de ahí para abajo hago regla de 3. Entonces, todas las profes, que es el número 4, el número 5, el número 6, el número 7 que ven allí, que quedaron con 83%, pues no sé si tendrían la misma puntuación que la profe Giselle o no. Pero bueno, esas son decisiones sumativas y tal que no vienen al caso, pero hago la reflexión porque puede servir. Bien, positivo, negativo e interesante. PNI. PNI. ¿Sí? Positivo, negativo e interesante. Esto es una rutina muy sencilla y les voy a pedir por favor que en 2 minutos de cronómetro cada uno de ustedes reflexione y diga de esta sesión qué le pareció positivo, qué le pareció negativo y qué le pareció interesante. Y los escribimos en el chat. PNI, positivo, negativo e interesante. Dos minutos. Positivo, negativo e interesante. Póngalo completos, porfa. Cuando vayan a responder, pongan P, N, I y de una vez lo colocan completo, para que no tengan que poner varios mensajes, ¿sí? Reflexionen lo primero y después escriben un solo mensaje de chat.
P tal cosa, N tal cosa y tal cosa. Mientras siguen escribiendo, vamos a ir leyendo en PNI. Pasaron los 2 minutos, ¿verdad? Bueno, aprendí una herramienta para poner en práctica con mis estudiantes. Eso es positivo. Positivo el aprendizaje. Positivo activa las neuronas. Positivo lo aprendido del diseño instruccional. Negativo nada. Y interesante reaprender. Positivo todo. Negativo nada. Interesante Kahoot. Positivo, aprendí esta herramienta tan interesante que usted, profesor Misraín, nos ha enseñado. Kahoot, me ha gustado mucho. Negativo, nada. Interesante, todo. Positivo, nuevos conocimientos. Negativo, tiempo. Interesante, todo. Positivo, conocer nuevas herramientas. Negativo, no pude entrar al juego. Lo siento, profe. Interesante, el diseño Adite. Reinalda. Positivo, la reflexión sobre los alumnos que hacen la matrícula de ISAE. Negativo, tal vez el estar frente a una situación. Sí. Interesante la sesión reflexiva. Antonio, positivo, las herramientas dan un positivo para continuar brindando conocimiento. Positivo, Mayra, excelente. Negativo, conectividad, sí que se te fue la luz, profe, lo siento. Interesante, reinventar. Excelente. Urriola, los temas tratados positivos. Negativo, vale más tiempo. Ok, lo tomaremos en cuenta. Positivo, entornos dinámicos del diseño instruccional. Negativo, poco tiempo. Interesante, herramientas digitales interactivas. José, genera conocimiento sobre un tema en mención. Positivo, algunas respuestas parecen ser iguales. Negativo, y emoción al jugar con temas de interés. Algunas respuestas me imagino que del Kahoot, ¿sí? Sí, esa es la idea, ¿no? Que obligar, ahorita en esta época donde los chicos se copian bastante de todos estos entornos virtuales, poner las preguntas casi que parecidas y que nada más le muevas una coma, un adverbio, un sustantivo, hace que se obliguen a leer. Todo ha sido positivo, no he visto nada negativo porque estamos aprendiendo algo nuevo. Yo no tenía conocimiento del Kahoot y de las infografías en Canva, ahora sé algo nuevo. Gracias, profe. Positivo, algo actualizado. Negativo, nada. Herramienta, incluir un juego en la clase y dar esta. ¿Vale? Aplicación del modelo Adite, interesante. Positivo. Negativo, el poco conocimiento que tengo sobre este modelo. Y la aplicación de la gamificación, interesante. Las herramientas. La explicación y clarificación de conceptos es positivo. Negativo el tiempo, sí. A veces hay que dar un poquito más, ¿verdad? Lo voy a tener presente. Y la sesión interesante. Reflexionar sobre conocimientos importantes de la planificación es positivo. Poco tiempo, sigue el... Ya entendí que tengo que dar más tiempo. Ya me quedó claro.
aprendí una herramienta tecnológica, me costará ponerla en práctica. No, para nada, profe, no le va a poner, no va a costarle. Vamos a generar, como en el Sócrates, los tutoriales para que los puedan ir poniendo en práctica. Yo estoy seguro que sí van a poder. Tenemos claro los conceptos, diseños instruccionales y planificación didáctica. Aún debo aclarar algunos conceptos, eso es negativo. No, eso es una oportunidad, diría yo. Y el uso de Kahoot promueve agilidad. Lo negativo, nada necesario. Por lo positivo, lo necesario que es considerar el modelo educativo al momento de realizar la planificación, sí. Positivo, me permite poner en práctica el conocimiento adquirido. Negativo, el tiempo. Interesante, el Kahoot. La interactividad y la práctica, creo que nada. Volver a realizar el test y utilizar a mis estudiantes. Y utilizarla, perdón, con mis estudiantes. Bien, yo creo que vamos en la línea, ¿no? Nuevos aprendizajes. No siempre se cuenta con los equipos tecnológicos para poner en práctica estas herramientas, es verdad. En algunas experiencias que me ha tocado y que los chicos están con solo celular, lo que he hecho es, en Kahoot, en vez de que ellos respondan allí, yo pongo la pregunta que pone colores y tal, y entonces de alguna manera les llama la atención y ellos responden por el chat. Y cada quien va respondiendo, profe, la 1, la 3, la 5, la 7. Yo pongo la respuesta que es como que si yo soy el jugador y me sale si es positivo o no. Entonces, eso ha sido una manera que me ha ayudado en el Kahoot, por ejemplo, a trabajar con chicos que tienen dificultades de acceso, ¿no? O sea, que lo uso yo porque tengo la posibilidad de ponérselos y además les queda grabado porque entonces reflexiono sobre la respuesta y tal. Bien, profes. Bueno, me quedo con el tema del tiempo, lo negativo, para en las próximas actividades pues dar un poco más de tiempo, ¿no? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Tiene alguna duda? Yo voy a ir, mientras alguno escribe o pide la palabra, respondo a nuestra profe Lisbeth, que nos hacía una pregunta sobre la infografía. Fíjense, las infografías, lo importante es que la infografía tenga o respete el concepto que es. Es una imagen, no un grupo de imágenes, una imagen que me muestra de un modo visualmente llamativo una información. Si la hacen en PowerPoint, cosa que no está mal, está muy bien, la infografía, el PowerPoint no lo pueden, o sea, lo guardan como PowerPoint, pero el PowerPoint tiene una posibilidad de guardarse como imagen. Esa diapositiva, esa lámina, cuando usted le da a guardar como, y se le abre la ventanita para guardar como, donde usted pone el nombre del archivo, abajo de eso tiene una pestañita que usted puede desplegar y ahí le dice formato de transmisión, algo así, formato de transmisión de datos, PNG, JPEG, ¿sí? Esas son las imágenes. Formato de transferencia, ¿sí? Formato de transferencia de información, JPG, PNG. Le da allí y el sistema le va a preguntar, ¿solo esta o todas? Y usted le va a decir solo esta, que es la diapositiva que hizo en su infografía. Y eso se guarda como una imagen. Eso usted lo puede subir sin problema al aula virtual en el espacio del foro. Si quiere practicar Canva, no pasa nada, profe. Hágalo, practíquelo y conozca la herramienta que seguro le va a ser de mucha utilidad. Pero si ya lo hicieron en PowerPoint, lo que tienen es que descargarlo como imagen para no subirlo como un archivo adjunto, que era lo que explicaba al inicio. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna inquietud? He pasado por el aula y les he respondido a quienes me han escrito. Yo sé que algunas preguntas ya las hicimos por aquí, pero me he permitido responderles allí porque es importante no dejar preguntas sin responder en el aula. ¿Hay alguna inquietud? En la próxima sesión, mientras la piensan, vamos a conocer la plantilla sobre la que vamos a hacer el diseño. Esa plantilla va a guiar nuestro trabajo durante las 3 semanas siguientes. En esa plantilla, uno de los primeros elementos es el contexto. En el área de enlaces del campus hay un formulario, yo no sé si todos, solo lo digo a manera de recordatorio. En el campus, en la sesión de enlace, hay un enlace con un formulario Google
para llenarlo con sus datos. En ese formulario, de forma precisa, yo pido en la última pregunta que usted me indique su área de conocimiento o de especialidad. ¿Por qué? Porque a partir de cuando comencemos a diseñar sobre la plantilla que yo les voy a ofrecer, que la plantilla tiene la estructura del modelo ADITE con unas recomendaciones para trabajar y además incluye los lineamientos institucionales de ISAE Universidad, en esa plantilla usted, cuando comencemos a diseñar, vamos a empezar a hacer pares evaluadores. Es decir, a partir de esa información que usted me dé, yo voy a crear aleatoriamente pares y vamos a ir coevaluando el diseño del compañero o compañera y ese compañero me va a coevaluar a mí. Es decir, yo les presento el informe, la plantilla con una rúbrica. Y a medida que vayamos haciendo entregas de acuerdo a nuestro cronograma, lo vamos a hacer por documentos, documentos compartidos de la plataforma. Yo no sé si lo han utilizado, si conocen cómo trabaja, pero bueno, igual lo vamos a mostrar cómo se utiliza y allí usted le va a poner el documento a Pedro. Entonces Pedro en su usuario va a ver el documento que Juan le mandó y Juan se lo va a mandar a Pedro y Pedro se lo va a mandar a Juan y ellos se van a coevaluar. La coevaluación tiene una rúbrica que es un horizonte de evaluación que tiene pues unos indicadores. Pero yo también puedo ver en el aporte que hizo Juan o que hizo Pedro, puedo observar pues algunos detalles de ortografía que yo se lo sugiero que lo modifique o algún detalle de redacción. Se nos pueden ir a veces un paréntesis que abrimos y no cerramos o cerramos y no abrimos, alguna comilla, algún dato, alguna idea, ¿sí? Claro, ¿por qué son pares evaluadores? Bueno, porque nos ayuda mucho que una persona de mi área de conocimiento también pueda ver cómo voy transformando los contenidos de un área que me pueda hacer lo más afín posible para que me pueda dar su feedback. Porque es un poco el diseño colaborativo del curso, no es solamente que yo le diga está bien o está mal, porque además esa es la estructura de los estudiantes. Y no se trata de que esté bien o esté mal, sino si está encaminado, si está en las ideas, si va profundizando, si le falta algún detalle, pero que nos los podamos ir haciendo también entre nosotros ayuda mucho. Entonces sí es necesario que el que no haya realizado ese formulario ingrese en enlaces y por favor lo haga para tener una visión más clara, no solo de cuántos somos, porque ese número yo lo tengo, sino de quién puede coevaluarme, no solamente para que me evalúe el diseño como tal, sino también el contenido. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún elemento práctico, logístico, organizativo, profe Elizabeth, que haya que comunicar? ¿O todo ok? No, me parece todo. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, profe. No, me parece todo bien hasta ahora, según Ok, lo planificado. perfecto. Gracias, mi profe. Entonces, nos quedamos con que vamos a la lección 2. Profe Reinalda, cuénteme. Solamente una última pregunta ya. Sí, profe, dígame. Los que por alguna circunstancia el PDF no lo tenemos activado porque pasó la fecha de la compra, ¿podemos tomar el modelo de la ruta de pensamiento y levantarla y mandársela? Sí, sí. Ojo, todas las lecciones, profe, la pregunta es oportuna. Esa es una práctica muy personal. Yo en todas las lecciones pongo el documento 2 veces. Si se fijan, lo van a ver 2 veces. Está el PDF para que se vea el documento, se abra como PDF, se los voy a mostrar, para que se abra como PDF en la lección y cuando la lección avanza, debajo está el documento en Word o en Excel y se descarga automáticamente. Se los voy a mostrar. Ah, pero en lecciones, profe. En lecciones, mi profe, así es, en lecciones. No, yo lo veía en tarea. No, por eso es que voy allí
Fíjense, seguro esto me saca porque tengo rato fuera de acá. Voy a entrar. Fíjense, yo estoy en el curso, ¿verdad? Y entro al diseño, a nuestro curso concretamente. ¿Ok? Nuestro curso, que lo vamos embelleciendo y mejorando. Si yo entro en lecciones, por eso siempre, por favor, entren en lecciones, porque además es la instrucción que tenemos y es donde debemos indicar al estudiante que entre. Cuando yo entro en lecciones, cualquiera de ellas, si se fijan en la parte izquierda que se les va a mostrar, ¿sí? Esto es lo que ve el estudiante. Bueno, y ustedes en este momento como participantes, ¿verdad? Tengo mi presentación de la lección, ¿sí? Que es que me indica estos elementos, ¿sí? Aquí les hago recomendaciones. Yo lo bloqueo aquí porque esto tiene un... Siéntete bienvenido a Eso era un este audio que entorno estaba allí. que ya conoces, Perdonen que se escuche así. pero es donde trabajaremos nuestro. Perdonen. Baja la guía didáctica. Entonces, fíjese, la autoevaluación diagnóstica me presenta, por ejemplo, el documento en PDF. Entonces usted, o sea, el participante lo puede mirar en la lección. O sea, él puede anticipar qué es lo que va a encontrar en el PDF. Pero debajo dice autoevaluación diagnóstica, coloque su nombre y apellido, que era su pregunta, profe, de las primeras que hicimos en el chat, ¿verdad? Entonces, cuando la lección va aquí, él por defecto va a descargarme el documento en mi computadora. Cuando llego a la rutina que sé que quiero saber y que aprendí, me lo muestra primero en PDF, ¿sí? Que es lo que va a mostrarse ahora, porque tiene que cargar. El estudiante, el participante, ve incluso las instrucciones que aparecen en el PDF, como lo van a ver ahora, ¿está bien? ¿Qué es lo que llena? Y debajo dice, a la izquierda, rutina SQA, coloque su nombre y su apellido en el archivo, ¿sí? Entonces, si yo le doy allí, él no me va a mostrar nada, sino que automáticamente me va a empezar a descargar el archivo. Ustedes no lo ven en la pantalla porque solamente estoy mostrando la pestaña que me interesa, pero ya se descargó. Cuando yo llego a Filosofía de la Educación a Distancia, es el documento que yo caso con la infografía. Entonces, claro, por eso es que necesitamos entrar por lecciones, porque en lecciones están todos los materiales. Quizá quien me pregunte de qué tengo que hacer la infografía es que no ha entrado por aquí, porque en la guía dice de dónde se hace la infografía y porque aquí está el documento sobre el que debo hacer la infografía de Filosofía de la Educación a Distancia. Eso es lo que nos pide la universidad para que organicemos el contenido y el estudiante sepa dónde ir. Era lo que yo les decía al inicio, en la sesión anterior. Yo incrustaba los foros y las tareas aquí y se me dio la indicación que institucionalmente no lo hiciera, que el estudiante entrara en foro y entrara en tarea para acercarse a esos elementos. Claro, si él entra antes en foro o si entra antes en tarea, claro, uno repite las indicaciones, es verdad, pero pareciera siempre que falta algo. Y resulta que es que está aquí en lección. Lo mismo va a ser la lección 2. Siempre viene el PDF. Si son documentos donde ustedes tienen que trabajar, y así va a ser la plantilla, viene el PDF, que es lo que yo voy a presentar en la lección 3, y después va a venir el documento en Word para que usted lo descargue y lo pueda editar. Aquí está el tutorial de Canva, en efecto, que puede que yo también lo comparta en el foro, justamente es para que todos los caminos nos lleven a Roma, pero el tutorial propiamente dicho está aquí en una presentación, en un video de YouTube, ¿vale? ¿Alguna pregunta o incógnita adicional, algún comentario, alguna reflexión para terminar?
Pues muy bien, voy a parar la grabación para que no se haga más larga todavía.